Bienvenidos a esta cuarta y última entrega de análisis de la increíble discografía de una de las bandas más importantes en la historia del metal, Bathory, aquí con José. Ya analizamos discos que podríamos haber seguido hablando de esos discos, pero más allá de lo que ya mencionaba José al final de la versión anterior, y ese corto decide irse a hacer un proyecto paralelo, pero cuestiones de la vida, la nostalgia, regresa a hacer Bathory y a hacer metal. Regresa primero que todo con dos discos probablemente los más discutibles en la carrera de Bathory. Dos discos complicados que son el Requiem del año 1994 y el Octagon del año 1995. Desde el principio sabemos que Quorthon le gustaba el thrash. Y desde el principio sabíamos que Quorthon era capaz de hacer thrash a su estilo de manera muy interesante. Pues lo que hacen Requiem y en Octagon es dedicarse a hacer thrash puro y duro. Y son dos discos de thrash puro y duro difíciles de discutir, porque son discos, es muy difícil encontrarles cualidades muy redimibles. Yo diría que no son discos así espantosos, son de los peores discos en la historia del metal. No, por supuesto que no. Pero son discos que no ofrecen tanto, ofrecen poco en relación a el thrash metal existente, no solo de esos años, sino de todas la década prácticamente que había habido de thrash metal antecedente a esos dos discos. Entonces, ¿cómo ves Requiem y Octagon? A mí me gustan. Es verdad, no ofrecen un estilo distinto de thrash. De hecho, ya para ese entonces había una producción inmensa de thrash. E incluso desde el 90, la discográfica que era dueño el papá, saca una subsidiaria que se llama The Black Mark, en honor al álbum. Y que en toda su historia llegó pues con 65 artistas pues en el catálogo. Y muchos de ellos de thrash, y de technical thrash, y de thrash. Ya había una producción muy buena de eso, y Quorthon ya había trabajando eso también como productor. Entonces, yo creo que esos discos no tienen nada que ofrecer como un Blood, Fire and Death, que me parece que es un thrash muy bueno al estilo de Quorthon. Pero es un thrash, la verdad, que es muy parchado. Es eso, es como una especie ya de otra meseta, donde ya la intensidad no es tan alta, pero tampoco pretende hacer eso Quorthon. Es que como que en el momento Quorthon quiso hacer thrash porque quiso hacer thrash, porque ya no quería estar de lleno pues en un proceso de composición al nivel de lo que ya había hecho antes. Es decir, del Toilet al Requiem y el Octagon han pasado ¿qué? 3, 4 años. Y también para ese entonces creo que también influyó mucho el impacto mediático del metal extremo escandinavo. O sea, para el 91 ya sabemos que empezaron las primeras cosas fuertes pues dentro de la escena noruega, ¿no? Sí. Pero todo eso salió a la luz en el 93. Y por ese entonces Bathory no está sacando nada. No. Pero como que al año siguiente viene y dice, bueno, voy a sacar el Requiem, pero también por desembarazarse un poco. Es que es una cosa curiosa, porque si bien Quorthon influyó a algunas bandas de la escena noruega, Emperor, Enslaved, Orgoroth, Borknagar, claro, es como que en las cabezas principales de la escena noruega no le gustaba Bathory. Lo único que le gustaba de los más destacables era a Burzum. De hecho, cuando está en el juicio tiene una del Twilight of the Gods, ¿no? Más publicidad. Sí. Pero la cuestión es como que uno ve las entrevistas, por ejemplo, de Death the Mayhem. Dice, Quorthon es un niño de papá que no sabe qué es la brutalidad ni la quiere buscar, está simplemente regocijándose de manera ociosa, no se está tomando en serio el metal. Eso decía. Euronymous también decía algo parecido sobre Bathory, aunque no tan crudo como de él. Decía como que Bathory simplemente se está entreteniendo ahí con vikingos en vez de haber ahondado pues en la vena brutal que la abrió. Sí. Y a la vez Quorthon tiene una opinión mala de la escena noruega. Pues no le importaba y decía, que quemen iglesias, eso
comprendo bien por qué lo hacen, no lo secundo, pues o sea, no lo patrocino, entiendo bien por qué lo hacen, pero a la vez están ellos manchando la música y el proceso creativo. Entonces, y también porque la escena noruega está pues sacando otra vez en auge pues todo este tema satanista en la música, en el metal. Y Corton va diciendo, yo dejé el satanismo porque yo dejé de hablar de satanismo porque honestamente eso es un cristianismo a la inversa. Y primero es que me fui pues, por la cuestión vikinga y pagana, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que haya sacado esos discos de thrash también tiene que ver con un poco por desembarazarse de esta escena noruega, ¿no? O de la sueca, que recordemos que se identificar con ella, o que no lo identificaran con ella. Sí, que no lo identificasen, pero tampoco son discos que saca con un afán como así de marca o de marketing, sino que al contrario, él dice, pues yo voy a hacer metal, ¿ya? Pero honestamente yo no quiero ahondar más en eso, yo hace rato lo dejé, pues ahí me quedé con el Hammerheart y el Twilight, mejor me pongo a quiero hacer metal, así que vamos a hacer thrash, y es un thrash base, genérico bueno, se puede escuchar, disfrutar, pero no al nivel de gloria de los anteriores, es verdad. Aunque también aquí está más o sea, me parece que es mucho exigirle pues a un artista que saca obras maestras que las saque compulsivamente. Entonces ya había hecho mucho, sí. Yo creo que ya había hecho mucho. Y él también lo sabía y no quería sacarlo más. Entonces se puso a hacer thrash y sacó un thrash genérico, habla sobre cuestiones típicas como de muerte, asesinos, cosas por el estilo. E incluso hay un tema en el octavo, no me acuerdo el nombre, que me parece que se asemeja mucho a un death metal prehistórico y crudo, un raw death metal podríamos llamarlo, ¿no? Y suena bien, honestamente, suena bien, a mí me gusta escucharlo, pero se reconoce que no está al mismo nivel que los otros, pero tampoco era la intención del man. El man quería sacar metal, pero ya no quería ir por el metal extremo. Sí. La intención de él no era eso, pero la intención de él fue hacer thrash. Comparándolo con thrash, no son discos que tienen... O sea, a vos te gusta la estética y lo que propone, o sea, ese tipo de sonoridad. Yo no logro disfrutar ninguno de los dos discos, me parece que tienen una producción complicada, que no tiene el carácter, o sea, no porque sea mala en sí, porque el thrash del primer disco también tiene una producción mala, pero se acompañó bien de la estética que quería presentar. Este disco sí ya sufre, queriendo ser de thrash puro y duro, estos dos discos sufren en la cuestión, musicalmente no es tan creativo, no son tan creativos, la producción me sigue pareciendo complicada para hacer discos de thrash, y el thrash para esos años ya había presentado muchísimo, o sea, ya se había expandido a niveles increíbles. Ya para los 90 estaba muy bajo, sí. Ciertamente ya estaba muy bajo, pero ya había presentado mucho y no sé por qué, si uno tiene discos clásicos ochenteros de thrash y los alaba, buscaría algo igual de bueno en esto, o sea, es complicado. No, y es entendible, por ejemplo tenemos a Meshuggah, también suecos, que fueron de un thrash técnico al gent, tenemos a un Pantera que lleva con el, pues, pasando los primeros productos, sí. Es un thrash que pasa al groove, que es una experimentación del thrash, el death metal le quitó la corona pues mediática al thrash, sí. Entonces... Pero Corton como que dijo, no, yo voy a sacar thrash y ya. El man no quería innovar en el thrash. Ya había hecho mucho, honestamente. Pero y está bien. Sí. Lo que es que podrían no innovar, pero sacar disco bueno, normal de thrash. Pero es que esto me parece que ni siquiera cumple con los estándares mínimos de un thrash potente. Me parece que son discos complicados. Listo, Blood on Ice. Blood on Ice. Corton... Ojo, que este disco tiene una pequeña triquiñuela histórica que José va a mencionar a continuación. Pero aquí parece que, o sea, es el siguiente disco de Bathory. Parece que aquí dejó el thrash y volvió al Viking Metal. Pero ¿qué pasa con este disco, José? Este disco, Jason, no es del 95. Es del 89. Un disco que había grabado Corton en el 89, pero no publicó.
Sí, porque el hombre, la verdad, grabó mucho en vida. Incluso a día de hoy aún hay material que no se ha publicado del hombre. Pero con el afán de To Die y el Blues Fire de esas canciones, sí hay esa aproximación o mediación con el Viking Metal. Y además digo, pues vamos a sacar un disco conceptual de vikingos, con sonidos así folclóricos, con toda una historia. Pero el man no quiso desarrollar más esas demos o masterizarlas por la cuestión de que él decía, aquí se está dejando muy abruptamente el thrash que me ha caracterizado. Hasta que luego hizo el Hammerheart, que como ya dijimos es una obra maestra, y dijo, pues ya no hay que ningún pero, saquemos esta que es de lo que esto está muy bueno. Pero ya luego en la entrevista en los 90, él va diciendo, sí, yo tengo ahí guardado un disco sobre una historia vikinga, ¿qué tal si los fans ejercieron la presión y dijeron, oiga, pues publiqué eso, ¿no? Entonces ya en el 95... 95, sí. Lo masterizaron, terminaron 96. Sí, lo masterizaron y terminó de componer unas cosas que le faltaban a las canciones y ya lo sacaron. Pero como tal es un disco que él ya había hecho, sino que para los fans antes es la regresión al Viking Metal, sí, la perspectiva del fan más que para la del artista. O sea, no tenía la intención de publicar esto, más como una presión mediática de los fans. Lo publicó habiendo sido grabado desde 1989, lo publicó en el 96. Más conocido como el mejor año en la historia. Sí. Sí. Nací. Sí. Es curioso porque obviamente dependiendo de en qué año uno lo piense, lo juzga de una manera u otra. Siendo un disco de 1989, hubiera sido un disco histórico. No creo. Porque es un disco de Viking Metal del 80. Si Hammerheart es del 90 y es así de histórico. Listo, pero termina el argumento y sí, luego te digo. Un disco de un año antes de un género que no existía era aún más histórico. En ese sentido. O sea, si ya el 90 es un año en el que sacar un disco de Viking Metal era muy temprano, porque el género no existía. Haber sacado otro disco en el 89, un año antes, le hubiera dado ese plus adicional de haber sido publicado aún más temprano en un año en el que no existía el género. ¿Qué pasa a mi modo de ver? Que si suponemos que este disco fuera del 89 y Hammerheart igual se hubiese publicado en los 90, Hammerheart es un disco muchísimo más desarrollado que este. Es superior, es como que esta era la base no tan desarrollada y Hammerheart es el perfeccionamiento en todo el sentido de la palabra del sonido. No. Pero entonces, ¿qué ibas a decir? De que es que si este disco hubiera salido no hubiera sido tan histórico en cuestiones de importancia. Sí, ahí queda el registro. Hubiera sido el Hammerheart de todos modos. Pero ¿qué hubiera pasado? Para mí hubiera pasado lo mismo que por ejemplo pasa con Metallica, que te decía la analogía. Que Kill Em All es primero y en ese sentido estricto tiene esa importancia de haber sido muy temprano, ese valor histórico, pero no era un disco tan desarrollado para el thrash. Luego salía el Ride the Lightning, que aunque salió después, si uno diría, pues como salió después, es menos impactante históricamente, pero es muy superior a Kill Em All en cuanto a thrash metal. Es verdad, es verdad. Entonces yo creo que hubiera pasado como el mismo fenómeno con esto. Yo no sé. O sea, obviamente Hammerheart hubiera sido mejor, o sea, sin duda, Hammerheart es mucho mejor a este y como decíamos, probablemente a cualquier otro disco de Viking Metal de la historia. Lo que pasa es que para inicios de los 80 las escenas se estaban apenas conformando. Pero ya cuando estaban las escenas conformadas y están pues estos pelados en Noruega o que por acá en Colombia, yo no sé por dónde más, en Japón también incluso había una escena naciente. Y dicen, uy sí, Bathory, el homónimo, el Return, el Under the Sign, todo eso. Y luego los fans dicen, bueno, esto. Y luego sale esto, que no es para nada tan agresivo. Hay unas canciones, sí, al final de hecho es una brutalidad con la que se culmina la historia de venganza del protagonista. Sí. Pero hubieran dicho, no, Bathory se suavizó, ¿qué es esto? Volvemos a orquestar. Y antes hubiera opacado lo que hubiera podido salir con el nombre. Porque es que las escenas en esos momentos estaban pidiendo cosas extremas. Y luego las hicieron por su cuenta, pero lo que querían hacer en esos momentos era cosas extremas. O cosas que ameritasen completa apreciación. Sí. Entonces, es eso. Si hubiera salido antes el Hammerheart, ahí yo creo que hubiera terminado Bathory en cuanto a recepción. Y hubiera sacado los otros
dos ya como hubiera pasado algo así, como saca lo acusan de haberse pegado una caída y los otros lo hubieran visto como cogiendo cuando antes los otros dos como salieron, muestran es gloria, intensidad. O sea, sí, fue mucho mejor para la historia que hubiera salido Hammerhand en lugar de este. Eso Sí, no eso tengo tiene ninguna sentido. duda. La cosa es que, claro, en el impacto en la escena y lo que se esperaba de él, por supuesto que hubiera sido distinto. Pero desde la perspectiva estricta del género del Viking Metal, ¿qué pasó con la historia del Viking Metal? Este disco hubiera sido el primer disco de Viking Metal, aunque no el mejor. Aunque Hammerheart hubiera superado con creces a este. Eso es, o sea, ambos tenemos razón en ese sentido. De la perspectiva que se hubiese mirado el Blood on Ice, si hubiese salido en el 89. De todas maneras es un muy buen disco, es un disco interesante, Sí, tiene una historia, la historia es interesante. Y se tiene aporta momentos. más que los otros dos, pero porque hace como que el Viking Metal que está surgiendo, como que es como, hey, recuerda, Ujú. es por acá. Recuerdo, sí, es como Sí, sí. el regreso al hogar. Aunque para mí el verdadero regreso y con más fuerza va a ser los últimos, pero tenemos que hablar antes de él. Destroyer of Worlds del 2001, ya en el nuevo milenio. Aquí, el primer disco en el nuevo milenio de Bathory. Habían pasado una buena cantidad de años desde los discos de Thrash y desde el Blood on Ice cuando se publicó oficialmente. 5 años. Y aquí vuelven al Thrash, pero es verdad que este es un regreso al Thrash también diferente. Sí, es diferente al Requiem y al Octagon. Sí, diferente. Y este disco sí, debo reconocer, a pesar de que yo creo que es un disco que tiene muchas imperfecciones, sí es una cosa más lograda que Sí, es sí. mucho más logrado que el Octagon Y en un trash distinto al Correcto. trash del Blood of Fire. y es por un ejemplo. thrash distinto. O sea, nuevamente aquí juega con el thrash Orton. ¿Qué puedes decir? Yo sé que vos aprecias más este disco que yo. Pero no sé No, si- este disco está muy bueno porque aquí ya sí hay... Es un trash que ya no se va por el tiempo clásico del trash. Aquí ya no... Aquí ya Corto no se vuelve como una especie de reaccionario continuista, sino que al contrario ya es un reaccionario propositivo respecto al trash. Sí, totalmente. Y la cuestión es como que hay unas variaciones increíbles. En ese tema Pestilence, para mí, esta otra vez rock death metal, esas cuestiones también, intervalos armónicos con pausas que también la desarrolla con el Twilight o Blood and Ice. Ujú. Blood on Ice, entonces es como... aquí ya es un trash distinto, pero que sí sugiere, incita más. Sí, es mucho más. De Requiem o el Octagon. A mí me gusta, pues, de hecho yo ahorita antes de que para grabar el video estaba yo volviendo a escuchar. Sí. Me gustó, sí. Me gustó mucho. Y no solamente eso, sino que es que hay una cosa muy buena. Y es que el Blood and Ice y tienen otra vez el otro. Ah, sí, el cómo no. Winds of Mayhem. Entonces aquí Horton está diciendo, bueno, ya. Es como cuando en la fiesta, como si el requiere el Octagon era como, uy, no me siento. El Blood and Ice como pareciera como que, hey, te estás repitiendo, le dicen nosotros parceros, pero chévere, sigue así. Aquí va diciendo, bueno, aquí es la última clase de la noche, ¿no? Y vuelve, se levanta, canta, entretiene, aunque ya está un poco borracho el hombre, ¿no? Pero ya entretengo un poco más, como que arriba la fiesta, ¿sí o qué? Y me parece que está bien. A mí me gusta, es más propositivo, Sí, eso sí. juega más con lo que ha hecho antes, Tiene elementos de Viking. tiene O elementos sea, de... no rechaza el Viking que ya. Y elementos también del Black que empezó con el Sí. Universal. Sí. O sea, me parece que y es el disco más largo de él, 66 minutos, casi 67. Yo creo que esa es una de las cosas que le juegan contra. Mira que una de las razones por las cuales me parece que validez en algunos aspectos, a pesar de que estoy de acuerdo en que es mucho más propositivo y ambicioso que los otros de Thrash, o sea, que Octagon y Requiem. Me parece que es un disco que no justifica 100% su tamaño. Obviamente ningún disco es largo o corto porque sí, sino lo tiene que justificar. Tiene que justificar su tamaño. Yo siento que no todas las canciones están al mismo nivel y hay momentos bajos dentro del tracklist. Sobre todo tal vez para la parte final. Esa es una de las cosas que tal vez le juega en contra, pero sin duda es un disco que regresa de cierta manera al thrash, pero se agradece que no regrese de la misma manera. Que regrese acordándose de lo que ya ha hecho, lo que ya ganó en el proceso y que lo mantenga aquí en cierta manera. Es que sabes que hay una cosa muy chata con Corton, y es que Corton no era oyente de su obra. De hecho, en su colección, en la casa no tenía ningún disco de él. Y cuando iba a volver a componer, de hecho para este disco lo que dijo,
A diferencia de los otros que se puso a estar, dijo, bueno, recordemos un poco eso, y fue a la oficina, a la disquera, que le había abierto su papá de subsidiaria de la otra, cogió unos discos de antes, los escuchó y dijo, ah, bueno, puede ser por ahí. O sea, porque es que sea un poco más propósito, es que sí hay como una retroactividad con lo que se había hecho antes. Sí, eso sí. Una retroalimentación, pues. No sé, a mí el disco me parece único porque no es tan glorioso como los otros, pero sí es único porque muestra que sí puede condensar o sintetizar lo que ha hecho, ¿ya? Y eso es muy bueno de verlo en los artistas, ver que pueden variar. No es como ciertas grandes bandas que sí muy buenas, pero que cada vez que sacan disco están como sacando el mismo. No, aquí como que vino mostró que podía hacer. Darle vida, sí, Claro, claro. Y finaliza la carrera de Bathory Corton con dos discos que se estaban pensando como que se iban a publicar en conjunto con otros dos, iban a ser 4 en total. Solo se lograron publicar 2. Son el Nordland 1 y el Nordland 2 de los años 2002 y 2003 respectivamente, ¿no? Son discos que vuelven, o sea que sí, o sea regresan. Ese es el verdadero retorno al biking. Exactamente, ese es el retorno al biking. Y es un retorno, a mi modo de ver, bastante digno, bastante decente, bastante interesante. ¿Qué pasa acá? Se regresa al biking, vuelven estas canciones épicas, construidas, gloriosas, interesantes, bien pensadas. Vuelven los sonidos, la incorporación de elementos acústicos, la incorporación de los coros, de los sonidos ambientales. En el Nordland 2, que es mi favorito de esta etapa, de hecho es mi favorito de la etapa post-Twilight, es mi favorito el Nordland 2. Mucho sintetizador, ahí trae mucho sintetizador que probablemente hubiese expandido más en los siguientes, pero nunca se podrá saber si eso se hubiese llegado a dar. Y son discos interesantísimos, son discos bastante dignos en unos años en los que ya era un género, pues ya estábamos hablando que ya habían habido bandas como Typhir, que se llama, Winterbark, la que mencionaste ahorita, Lums, que incluso uno puede negar esa también. Aingeria. Sí, o sea, ya existía. Para el 2000 empieza a salir Moon Sorrow, que es una banda importantísima del Viking del 2000. Me gusta, pero bueno. Bueno, sí, o sea, te puede pero gustar, sí, es importante. Es muy claro. importante, o sea, es una banda que sacó discos importantes para el género. Sí. Y estaba muy activa en un género que no es de los géneros más grandes ni más importantes del metal. Es un género más pequeño, más localizado, más... Y también había otras como Turisas con el Battle Metal, que es un discazo pues para sí, el que biking. combina además varias cosas. O el Home Guard and Beyond, aunque ese salió después, en 2005, pero ya para entonces el Battle Metal de Turisas también era una chimba disco pues en esa temática. Entonces, ¿cómo ves Nordland 1 y Nordland 2? Mejor distribuidos en cuestiones de tipo de canciones que el anterior. Canción corta, otra más o menos corta, y ahí sí la larga. Corta, larga. Sí, está muy bien estructurado, bien pensado. Y permite disfrutar cada una cosa por su tiempo. Pero al menos el Nordland 1 lo que me gustó muchísimo son las últimas 3-4 canciones. Una brutalidad, pero melódica y de evocación increíble. Y me parece que es un retorno digno. Sí, muy digno. Él quería sacar el Nordland 3 y el Nordland 4 y después un último disco. Él sí ya quería acabar con Bathory del todo. Y de hecho la portada del In Memory of Corton iba a ser la portada del último disco definitivo de Bathory. Ah, ok, no sabía. No, estos discos del Nordland son muy buenos. Es un Viking o una especie de folk que da gusto escuchar, ambiental también. Y uno aquí sí siente el frío, ¿no? Sí, sí, que evoca la portada. Las portadas, exactamente eso iba a decir. Claro, sí, yo creo que igual el género ya se estaba desarrollando y pues la competencia ya era otra. O sea, a principios de los 90, Bathory estaba solo haciendo. Corton estaba solo haciendo Viking Metal. Ya para este año, ya para estos años, ya hay mucho con quien compararlo. Y ya los hijos de Bathory estaban creciendo o habían crecido. Entonces era difícil, o sea, son discos que se defienden muy bien. No sé si son los mejores del género para esos años, pero son muy competentes. Muy competentes, obviamente ya pasó
Ya pasó el impacto inicial de Hammerheart, de Twilight of the Gods. Es un Viking Metal que, aunque tiene sus actualización del sonido del género, igual sigue siendo muy el Viking Metal de Bathory. Son discos dignos, aunque por supuesto no tienen, por esa razón, la gloria ni la importancia histórica de un Hammerheart. Pero me parece que sí son discos dignos de un Bathory. Sí, son discos dignos, o sea, son discos dignos, decentes, que mostraron que Quorthon todavía podía dar mucho. O sea, que por lo menos tenía gasolina en el tanque como para continuar con el proyecto más o menos bien sostenido. Como en la fiesta que ya luego es que está parchado, vuelve y se levanta y va a cantar otra vez. Hasta que se muere. Y se Cae. murió. Quorthon, lamentablemente, después de la publicación de Northland 2, fallece. Se nos va, la razón fue... Un defecto congénito del corazón. O sea que sí o sí se va a morir de eso algún día. Tenían problemas que entonces en ese sentido que lo venían aquejando desde... Probablemente los problemas cardíacos del corazón pueden ser muy variables, depende de la persona. Hay personas que se expresan a las semanas de nacer y hay que intervenir con cirugía. Hay otros que nos pasan los 6, 7 años, de hecho. Es que los defectos congénitos cardíacos matan complicados. prematuramente, de hecho. Antes vivió mucho para tener un defecto de esos. Y con eso pues termina la discografía de Bathory. Obviamente esta segunda parte de la discografía post Twilight of the Gods tiene momentos más altos y bajos, es más dispareja en relación a la primera. La primera aquí ya él viene a despedirse porque ya con esto cerramos. Pero lo importante aquí a notar es que la discografía de Bathory, y sobre todo como les decía esa primera parte, es fundamental para la historia de metal. Yo creo que ya lo hemos hecho suficientemente claro. Quorthon mostraba una de esas figuras escasas, además, de un artista que pone su trono, pero lejos de sentarse y acostarse en él y dormirse en los laureles, pues busca reconstruir uno nuevo. Y así lo hizo. Expande el reino. Expande las sensibilidades, reinventa, y no solo reinventa su propia carrera, que por supuesto eso tiene ese valor, sino que a su vez, como les dije un par de ocasiones, reinventa las sensibilidades de más de un género. Podemos atribuirle a Bathory la contribución al establecimiento del black and thrash, de la creación en gran medida del black metal, la creación en gran medida del viking metal, y en general la forma en la que Bathory afectó a todo el mundo del metal extremo es innegable. Es una de las bandas que más determinó todos los géneros asociados al metal extremo, y por esa razón es una discografía, una obra imprescindible, importantísima. No sé qué palabras finales tenés, José, para cerrar, despedir a Bathory y a Quorthon. Es un genio que se tomó las cosas a su tiempo, pero porque tampoco tiene el afán. No estamos hablando con Celtic Frost que su proceso creativo fue muy acelerado. Sí. Muy lleno de discordia. Pero que de todos nos sacaba sus joyas. En cambio él tenía toda la paciencia y hasta se dio el gusto de sacar cosas no tan gloriosas. Se aprecia. Y también pues es una de las muestras de que el metal sí o sí es arte. O sea, hoy en día todo el mundo dice, sí, el metal es arte, y bueno, hay mucho concierto y ya hay eventos académicos hablando del metal como un objeto de estudio, pero no es arte por esa aceptación social, es arte presente por sus obras mismas. Claro. Entonces es un legado que se nos deja muy grande, muy bueno, que hay que disfrutar mientras uno viva. Las palabras de Quorthon decían que Bathory iba hasta que él se muriera, cuando sacó el Hammer, pero ya después, como en los 2000, decían, bueno, sí, ya hay que irlo terminando, pero sus palabras se hicieron realidad. Bathory fue cuando él se fue. Y es un legado importante porque también aportó elementos pues, para seguir creando. Que la gracia de la creación, más que estar ahí y contemplándola perpetuamente, es que también puede aportar elementos al artista que sea capaz de medirse y sacar alguna cosa igual o más interesante, o al mero oyente que le pueda dar este espacio que es la música, que es este espacio de introspección y expresión. Claro. Es que aquí yo me refiero pues a una de las primeras bandas que yo escuché a Korn,
canción de Twisted Transistor. Sí, sí. O sea, que la música te comprende. Por eso te encierra la tentación de escuchar música, como un transistor estropeado. Eso es la música, y estas grandes obras son ese Twisted Transistor del que hablaba Korn. De hecho, ya que Korn ya escuchó no Bathory, ¿no? Dead sí lo escuchó, pero Bathory no sabemos y no importa tampoco. Sí, no, no, bien. Pero al menos me doy la licencia de hacer esta comparación, pues, la cuestión de la lírica respecto al arte como tal, y a Bathory como producto artístico, que muestra que el metal es una sensibilidad y expresión importantísima del día de hoy. Que es una expresión artística como cualquier otra, digna de calificarse como tal. Pero que a diferencia de muchas que hay hoy en día, sí da calma y gozo de manera inagotable para lo que es la vida humana, una vida humana. Pues. Claro. La vida humana dura, ¿qué? Muchos 70, 80 años. Entonces hay unos géneros que duran que sacan una canción y dura que 1, 2, 5 meses con lo de las redes sociales. Pero los discos de Bathory duran a todo lo que uno pueda vivir. Así es. Bueno, espero que la hayan encontrado interesante, informativa, entretenida. Muchas gracias a José por la participación. Nos estamos despidiendo acá. Por supuesto queda pendiente alguna otra charla para más adelante. Ya ven que cada tanto, es un ritmo como casi cada año. Una vez al año. Una vez al año hay una charla. La única vez que lo hicimos fue en 2020, por la cuarentena. Claro, sí, fue en 2019 la Tool, fue en el 2021 el Metal Extremo, y ya 2022 Bathory, y vamos para el 2023. Claro que se nos ocurre. Firme candidato Celtic Frost. O una mejor aún, Limp Bizkit. Bueno, si queremos sufrir, quizás. Si queremos sufrir, quizás. Sí, sí. O un virus, ¿por qué no? Puede ser, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, muchas gracias por vernos y nos estamos viendo la próxima. Chao. Paz.